cómo nuestro padre proponía un cambio de cultura. O sea, decía, esta cultura, dicho en lenguaje popular, ya hizo agua. Y lo está haciendo por todas partes del mundo y en diversas formas. Tenemos que crear o gestar otra cultura, otra manera de sentir, otra mentalidad, otra manera de vivir y con ello nuevas costumbres, nuevas leyes. Es un cambio, dijimos, global, centrado en esas 5 dimensiones de las cuales hablamos anteriormente. Este cambio tiene una meta. Entonces, el padre propone crear un hombre nuevo, un tipo de hombre nuevo, opuesto de alguna manera al hombre que hasta ahora reina en general, quien los describe, como hemos visto, de varias formas. Es el hombre colectivista, individualista, alejado de Dios, es el hombre economicista, etcétera, etcétera. Lo describe de diversas formas. Especialmente habla, se recuerdan ustedes bien, ¿no es cierto?, del mecanicismo, del hombre mecanicista. Propone un hombre nuevo. Es importantísimo, si nosotros queremos seguir su paso, lo que él inició, requiere que haya personas que sean protagonistas del cambio y que hagan suyo esas nuevas actitudes y maneras de vivir, de concebir la vida, de actuar, de trabajar, etc. O sea, tiene que haber protagonistas de este cambio. Y esos protagonistas no deben trabajar cada uno por su lado solo, sino que hoy día es necesario unir fuerzas. Solos haremos muy poco. La tarea es demasiado grande y tenemos que abordarla también por, llamémoslo así, equipos de trabajo o como ustedes quieran llamarlo, o sea, núcleos de cambio. Estos núcleos de cambio tienen que ejercer una influencia allí donde estén, en su ambiente, en su propia familia, de todas maneras, en su ambiente de trabajo, en el mundo en el cual vive, el país en el cual vive y se desarrolla su vida. Tienen que haber cambios concretos, cambios de las personas, pero no solo de las personas, de las costumbres, de las leyes. O sea, si no, no tenemos una nueva cultura. Ahora el padre dice, ese cambio es lento, no se va a producir de hoy a mañana, pero tiene que comenzar ahora mismo. De modo que de aquí a 10, 50, 100 años, nuestra cultura ya no sea la misma. Esto se lo citaba el otro día, esa frase del padre Hernán Alessandri, ¿no es cierto? Requiere una especie de mentalidad, digamos, revolucionaria, pero paciente. Un ser revolucionario realmente, concretamente, pero con una paciencia revolucionaria. Ahora, fíjense que el padre Quentin visualizó la meta. La describimos la vez pasada diciendo, está centrada en 3 cosas. Lo que él propone es luchar por la dignidad de la persona humana, por un hombre profundamente comunitario y anclado en Dios. O sea, esos son como los 3 fundamentos de la nueva cultura. Nos vamos a jugar por la dignidad de la persona humana. Y ello implica a su vez 2 actitudes, 2 dimensiones a las cuales nos vamos a referir especialmente. Requiere la actitud de respeto por el hombre, por la dignidad de la persona y un cultivo
de la libertad, de la auténtica libertad. Ese nuevo hombre le llama también jugarse por el personalismo. Habla del personalismo solidario, pero no en sentido, por favor, no se debe entender así, un personalismo como individualismo, no. Él se juega porque hayan personas dignas. En segundo lugar, porque sean esas personas solidarias y capaces de crear un mundo de la solidaridad, solidarista. Y eso es posible, sobre todo si queremos gestarlo nosotros, en personas arraigadas en Dios. Esto requiere sin duda una renovación de la iglesia, llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra. La sal se ha vuelto a veces demasiado insípida, ¿no es cierto? Y hay que devolverle fuerza. Y la luz de repente no brilla tanto, tiene que brillar mucho más. Y eso nosotros y otros cristianos tenemos que ponernos las pilas. Si no cambiamos la realidad del cristiano, de la manera de vivir el cristianismo, esta nueva cultura no va a resultar tanto. Ahora bien, fíjese que el Padre visualiza una meta, pero actúa inmediatamente. Se pone en marcha. Recuerden 1912. Ve la realidad del mundo actual, las voces del tiempo. Necesitamos esto, por lo tanto, a la acción. A caminar se aprende caminando. ¿Se recuerdan? Yo creo, y quiero hacer acá un alcance que es general, que Schoenstatt, hemos a veces nosotros en Schoenstatt disminuido un poco a nuestro Padre. El Padre fue un extraordinario emprendedor. Emprendió cosas increíbles. ¿Se recuerdan ya el nombre del libro sobre el 31 de mayo? Un paso audaz. Eso es lo que él hacía. Actuaba. No se dedicó a escribir libros, ¿no es cierto? A decir, hay que hacer esto, el análisis de la realidad es habría que... No, actuó. Y nosotros en Schoenstatt, me da la impresión, ustedes juzgarán por sí mismos, hemos acentuado tanto un formarse, pero formarse formándose, no sé, en reuniones, en una especie de virus así de reunionismo, no sé cómo se podría decir, donde intercambiamos y decimos que hay que hacer esto, lo otro, estudiamos algo. O un Schoenstatt demasiado, yo diría, pietista. Nosotros tenemos piedad de todas maneras y tenemos que tenerlo, imagínate, la alianza de amor. Pero otra cosa es el pietismo o el devocionalismo. El Padre fue un hombre de acción. Y para cambiar la cultura se necesitan personas como él, que actúen, que vean para dónde van, que tengan clara la meta, pero que actúen. Tenemos que salir de ese Schoenstatt tan encerrado en nosotros mismos. Hemos hablado ya mucho de eso, sobre todo con el lema de Schoenstatt en salida. Pero en salida con una meta clara y con un método también claro. Y no salir cada uno por su lado, ¿no es cierto? Decía, gestores del cambio que unen sus fuerzas. Y que ese cambio se da al mismo tiempo que la formación. O sea, hay una formación en la acción. Nosotros pensamos a veces que hay que formarse y después actuar. Eso es un tremendo error. No puede ser así. No es así en la mentalidad del Padre Quinten. Es una deformación del Padre Quinten. Fíjense, voy a recordar 4 consignas que él trae. La primera la acabo de citar recién. A caminar se aprende caminando.
no diciendo hay que hacer así, o anda así, pone un paso aquí y otro acá. No, no, no. Hay que dejar que el niño ande, ¿no es cierto? Y aprender caminando. Y si se cae, le ayudamos a levantarse y que siga caminando. Esa es una consigna desde el inicio. Y otra consigna del padre Quentenich, también desde el inicio, ustedes tienen que recordarla, es llegar a la autonomía personal a través de la propia actividad. Se puede traducir de varias formas, pero es entendible, creo. O sea, llegamos a nuestro ser persona sólida, autonomía personal, una personalidad íntegra, trabajando, haciendo, no en el escritorio ni en la reunión. Yo creo que es bien clara esa consigna. Y hay otra más que también dice varias veces, y es difícil traducirla también, en alemán es muy cortita, es lebe die Tat, que viva la acción, que viva la acción. Nosotros no podemos quedarnos simplemente hablando, discutiendo lo que hay que hacer o lo malo que han hecho los otros o lo que sea, digamos. Y una última expresión que usa mucho el padre, y eso yo creo que está tomada de la cultura alemana, es la tarea hacia el hombre. Die Aufgabe macht der Mann. O sea, haciendo nos construimos a nosotros mismos, haciendo, trabajando, actuando, creando costumbres, cambiando las leyes del juego, y las leyes jurídicas también, actuando en nuestro hogar, ahí actuando, ahí se crea la nueva cultura, y en nuestro trabajo. Yo creo que con esto estamos ya más o menos listos para poder adentrarnos ahora un poquito a ir más a fondo. Es un mundo muy amplio el que estamos abordando, por eso muchas cosas quedarán así en el aire, pero la idea es motivar a que pensemos en estas cosas. Son cosas demasiado centrales para nuestro Padre. Bueno, que el Señor nos bendiga.